Vamos a leer la palabra del Señor en este día, como lo vamos a estar haciendo todos los días para que usted que está en casita pueda hacer un hábito de lectura juntamente conmigo y nos gozamos con la palabra del Señor. Hoy nos corresponde Marcos capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo, o vamos a procurar leer todo el capítulo, pero si por ahí nos detiene el Señor, nos detenemos y dejamos que Dios nos ministre en su palabra, pero si no, terminamos. Así que Marcos capítulo 3, y vamos a ir a la escritura y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y empieza el encabezado, dice: el hombre de la mano seca. Es Marcos capítulo 3, y este capítulo se divide en varias porciones que tocan diferentes puntos. Uno, el hombre de la mano seca. Otro, la multitud a la orilla del mar. La otra, la elección de los 12 apóstoles. La otra, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La otra, la madre y los hermanos de Jesús. Esos son 4 puntos que se van a estar tocando en este capítulo 3. Es que ponga atención y vamos a la palabra del Señor y lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: otra vez Jesús entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitar la vida? Yo quiero detenerme un poquito aquí porque quiero recordar un poquito lo que trata el capítulo 2 en la parte final, que dice el Señor Jesús que Él es el Señor del día de reposo. El verso 28 del capítulo 2 nos dice que Jesús, por tanto, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Y esto provocó que de pronto Jesús fuera increpado y buscaran el momento oportuno para poner en manifiesto, poner en duda lo que Jesús estaba diciendo que era. O sea, en otras palabras, estaba diciendo: era el mismo Dios manifestado en carne. Esto llevó a que en la sinagoga donde estaban reunidos, estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y dice que le echaron para ver si en el día de reposo le sanaba. Pero todo era con un propósito de tenderle una trampa al Señor Jesús, lo que ellos nunca veían, porque, y digo nunca veían porque en su mente y en su pensamiento, ellos veían a Jesús como un hombre cualquiera, como cualquier judío, pero no era un hombre cualquiera. Era el Cordero que había descendido del cielo. Era el mismo Dios que había prometido a través de Isaías capítulo 52, verso 6, donde le dice al pueblo de Israel por medio de: he aquí en aquellos días, yo mismo que hablo estaré presente. Y ahí estaba el Señor Jesús, el mismo Dios manifestado en carne. Y como le echaron a esta persona, Jesús le dijo al que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Oh, era algo precioso. Estaban a punto de ser testigos de la obra más maravillosa, de la obra más sublime. Estaban a punto de ser testigos de quien estaba ahí, era el que podía perdonar pecados. Y lo dice claramente Jeremías capítulo
31, verso 34. Algo muy precioso. Porque Jeremías capítulo 31, verso 34, hablando del nuevo pacto que el Señor iba a hacer con la casa de Israel, con la casa de Judá, dice que ya no iba a haber un hombre enseñando a otro hombre, sino que el mismo iba a estar ahí. Y que a todos los perdonaría. Iba a poner su ley en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón. Pero ya no iba a haber necesidad de que un hombre enseñara a otro hombre, sino que el mismo Dios, el mismo pueblo lo conocería. Y ahí estaba Jesús delante de ellos. Le dice a aquel hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó a aquellos que estaban ahí, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, oiga bien, entonces, quiere decir que en ese momento se hizo un suspenso. Miró el Señor Jesús alrededor, mirándolos alrededor con enojo. Dijo al hombre, extiende tu mano. Tiró una mirada sobre todos los que estaban ahí reunidos, molesto. Regresa la mirada al hombre que tenía la mano seca y dice, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Mire, qué bendición. Qué precioso. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí estaba el Señor del día de reposo. Le pidieron que sanara a ese enfermo. O más bien se lo arrojaron, lo pusieron, lo querían exponer para que quedara como un charlatán. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Ahí estaba el Todopoderoso. Ahí estaba el Dios manifestado en carne, el que puede sanar cualquier tipo de enfermedad. No importa que tenga la mano seca, no importa que es cáncer, no, ahí estaba el Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Verso 7, la multitud a la orilla del mar. De antemano el encabezado nos dice que va a tratar que había una gente a la orilla del mar, mucha gente. Vamos a la escritura. Verso 7 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran, una vez más, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Mire qué precioso. Después de que sana al hombre de la mano seca y que aquel grupo de hombres traman, porque el hombre es malo por naturaleza. El hombre desafortunadamente es malo por naturaleza. Y lo dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 6, verso 5, que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Y aquí había un grupo de hombres conocedores de la palabra. Un grupo de hombres que enseñaban a Dios, pero no lo alcanzaban a ver porque estaban ellos cegados, porque estaban
todavía en el odre viejo, estaban con el vestido viejo y necesitaban vestirse del vestido nuevo. Necesitaban ponerse o hacer un odre nuevo para que lo que estaban viendo pudieran verlo. Pero por todo lo contrario, como tenían el vestido viejo, y el vestido viejo en cuanto a la ley es celos religiosos, por supuesto, celos religiosos. Es hipocresía. Sí hablan de Dios, pero hay muchas cosas tremendas. Y aquí vemos aquella multitud y los que venían a él. Él tuvo que decirle a sus discípulos que tuvieran preparado las barcas porque la gente lo oprimía y querían tocarle. Y querían tocarle porque había sanado a muchos. De manera que por tocarles, cuantos tenían plagas caían sobre él. Quien quiera que estaba enfermo, corrían. Corrían hacia él. Ah, qué precioso es esto. Vamos a seguir adelante porque necesitamos a Jesús. ¿Cuántas necesidades hay? Y nos hemos vuelto religiosos. Nos hemos vuelto como aquellos hombres que hablan de Dios, pero lo tenemos en medio y no lo reconocemos. Vamos al verso 13, dice el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Aquí está hablando de la elección de los 12. Oiga bien, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Marcos, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananista. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Verso 22, ahí está la lección de los 12 apóstoles. El verso 20 dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que aquellos que ni aún podían comer el pan, una vez más, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebub, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta en contra de sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces pondrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de su juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritus inmundos. Como podemos ver,
en esta porción de la escritura del verso 20 al verso 30, fue tanta la gente que llegó que aún no podían comer. Se agolpó aquella gente. Cuando los escribas, los fariseos, los sacerdotes oyeron esto, vinieron queriéndole aprender. Porque decían, está fuera de sí. Ahora, habían venido los fariseos de Jerusalén y decía que tenía Belcebú, porque por el príncipe de los demonios es que echaba fuera a los demonios. Y está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos estaban atribuyéndole a los demonios, al príncipe de Belcebú, a Satanás, le estaban atribuyendo el poder de Dios. Y tal cosa es una blasfemia contra el Señor, contra el Espíritu Santo. El Señor le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Él dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Y cuánta razón hay en eso? Porque en este día el príncipe de este mundo está gobernando la tierra. Y ese gobierno está controlando por medio de drogas, por medio de alcohol, por medio de pornografía. Aún yo sé que tal vez alguno va a decir, hermano, ¿qué está diciendo? Está blasfemando. Pero aún por medio de los canales de televisión seculares, o no tanto por los programas, sino por los programas que se ponen dentro de los canales de televisión. Muchos de estos programas inducen a la violencia, inducen al asesinato, inducen a la fornicación, inducen al adulterio. Y por medio de estos programas es tan normal para mucha gente tantos divorcios. Yo quiero presentarte para que te des cuenta cómo el príncipe de este mundo, cómo Satanás tiene controlado a la humanidad. La tiene cegada. Le ha puesto una venda en los ojos. Y ese reino está unido. Satanás tiene sus demonios, tiene sus ángeles caídos ahí, que están haciendo destrozos, que por medio de una enfermedad hacen que el hombre blasfeme contra Dios, que reniegue contra Dios, cuando no ha sido Dios el que ha sido la maldad del hombre la que ha provocado todo esto. Por eso el Señor dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y lo que está diciendo que Satanás tiene un reino unido ahí y tiene control. Nada más que el Señor había llegado y echaba fuera demonios, porque es la máxima autoridad, porque es Dios y está en contra del mal. Pero aquí el problema es que le estaban atribuyendo las obras de Dios al mismo Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Vamos a seguir en la lectura de la palabra. La madre y los hermanos de Jesús, verso 31, dice, vienen, ¿ya lo tiene? Regrese, vamos, vaya a su Biblia, por favor, vaya a su Biblia,
Marcos capítulo 3, verso 31. ¿Ya lo tiene? Bueno, el encabezado dice: la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron llamarle. Yo quiero que visualice esto, porque hay una situación donde se agolpa a la gente en donde está el Señor Jesús, y aún no podían comer por toda aquella gente. Pero vienen los escribas y viene este grupo de hombres, a los cuales vienen de pronto arremetiendo y queriendo hacer quedar mal y diciendo y atribuyendo la obra que Jesús estaba haciendo al mismo Satanás. Y ahí es donde el Señor les reprende, pero les dice que pues cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de su juicio eterno. Ahora, estaban en esa situación. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él. Le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué precioso. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel. Y eso es algo que Dios nos dice en este día, que busquemos hacer la voluntad de Dios en este día. Marcos capítulo 3, del verso 1 al verso 35. Espero que la lectura de este día haya sido de bendición para tu vida, y recuerda que mañana tienes una cita, si estás en diferentes partes, con el programa Los Pensamientos de Dios, donde vamos a estar yendo libro por libro, o donde el Señor nos detenga, pero vamos a ir buscando por todos los libros de la Biblia. Dios les bendiga, que tengan un día muy, pero muy bendecido en este precioso día que Dios nos otorga. Muchas bendiciones. Marcos capítulo 3, verso 1 al 35 fue nuestra lectura del día, y seguimos adelante.